Gracias. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar. Los quiero invitar a poder acompañarme a orar para poder acercarnos a la palabra de Dios, expectantes a lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros de manera personal. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú hoy sigues hablando. Tenemos tu palabra, Señor, ella es clara, ella es viva, ella es eficaz, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprenderla y vivir, Señor, a la luz de ella. Rogamos, Señor, que seas con nosotros en este tiempo que vamos a pasar alrededor de las Escrituras, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a calmar quizás ciertos pensamientos, algunos problemas que quizás teníamos, Señor, con los cuales llegamos acá, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra concentración, Señor, en lo que tú nos quieres decir, Señor bendito. Sé consolando, animando, exhortando, amonestando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y que salgamos de este lugar, Señor, diferente, Señor, con una disposición diferente, quizás una actitud diferente, con pensamientos diferentes, con una determinación diferente. Padre, haz lo que tú quieras, Señor, con tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría iniciar el sermón, la predicación de hoy, con una pregunta. Me gustaría partir preguntando y que nos cuestionemos o meditemos en lo que significa ser un cristiano. Le invito, hermano, hermana, a pensar qué significa ser un cristiano en los tiempos en los cuales hoy vivimos. ¿Qué significa ser un cristiano evangélico? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa para nosotros? ¿Qué es lo que significa realmente para el mundo? Para las personas que nos rodean. Cuando nosotros decimos ser cristianos, ¿qué es lo que realmente significa eso? Si pensamos probablemente en nuestros amigos, familiares cercanos, compañeros de trabajo que no conocen al Señor, lo más probable es que cuando uno dice ser cristiano, esas personas lo primero que piensan quizás es que, bueno, es una persona que los domingos no duerme hasta tarde, sino que, ¿cierto?, toma su auto, la locomoción colectiva y va a cierto lugar a reunirse con otros cristianos. Quizás piensa eso una persona cuando uno le dice soy cristiano. Quizás también piensan cuando uno le dice soy cristiano, esa persona puede pensar ya, esta persona probablemente, no sé, no diga groserías, va a hablar de manera diferente, por lo que yo tengo que quizás cuidar un poco mi vocabulario al estar con él, porque él es cristiano. Otras personas quizás pensarían que, bueno, él es cristiano, entonces él se va a comportar bien. Y bueno, y si no se comporta bien, yo le voy a recordar, oye, tú eres cristiano. Aunque esa persona no sea cristiana, pero tienden a recordar que somos cristianos porque creen que los cristianos, la definición de ser cristianos es ir a la iglesia el domingo, comportarse bien, no decir groserías. O quizás un pensamiento quizás más pesimista, cuando una persona dice que es cristiana, quizás se piensa que es una persona fome. Este es cristiano, este es una persona fome, ya no lo vamos a considerar para una serie de actividades, de eventos, de dinámicas, porque es un cristiano. Así que queda descartado de nuestra lista, incluso muchas veces de nuestra lista de amigos, porque es cristiano. Ahora eso podría pensar una persona que no es cristiana, ¿cierto? Y la pregunta que traje hoy es para nosotros, que hemos creído en Cristo. ¿Qué es lo que realmente significa ser cristiano? ¿Qué nos define como cristianos? Ir a un lugar a congregarnos un domingo en la mañana, ¿eso nos define como cristianos? ¿Eso es la esencia del cristianismo? Simplemente esforzarnos por tener un buen comportamiento, ¿eso nos define como cristianos? Si yo logro mostrarme como cristiano, bueno, soy un cristiano. Si yo vengo el domingo a la iglesia, eso significa que soy un cristiano. ¿Qué es lo que nos define como cristianos? ¿Qué es ser un cristiano? Hay una buena noticia y no vamos a ponernos aquí a inventar definiciones. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Dios quien pensó, quien nos pensó, quien nos hizo, quien nos salvó y quien nos define quiénes somos. Ese es Dios. Dios nos pensó, nos hizo, nos salva y nos define. Nosotros no tenemos que buscar la vida, dedicar toda nuestra vida intentando descubrir cuál es nuestra identidad.
quiénes realmente somos o qué es lo que significa ser cristiano, Dios ya lo hizo y Él lo ha definido. Y en su palabra claramente nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Para ser cristiano, bueno, este es el camino, y ser cristiano significa esto. Y en esta mañana quisiera que nos acercáramos a un texto que habla y describe, y de hecho vemos a un cristiano presentándose. Y él dice un poco, habla mucho acerca de su identidad y lo que lo define a él. Este es un hombre que sabe muy bien quién es él. Este es un hombre que sabe muy bien cuál es su identidad y cuál es su misión. Y escribe una carta y deja muy claro eso. Deja muy claro que sabes que toda su vida está definida por una persona en específico. Toda su vida está definida e identificada por Cristo. Está centrada en Él. Y hoy día vamos a estar visitando la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y si está aquí, hermano, hoy, bueno, hay una buena noticia. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie de estudio. Tenemos en pausa Deuteronomio, ya lo retomaremos. Y vamos a iniciar una nueva serie de predicación en el libro de Filipenses. Esta carta escrita a los Filipenses. Así que quiero que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, hermanos. Y uno de los propósitos de esta predicación es poder alentarlos a acercarse a la palabra de Dios, a alentarlos a acercarse a esta carta específicamente y a hacerla suya, a guardarla en sus corazones, a disfrutarla. Es una carta maravillosa que vamos a estar estudiando por algunos meses. Vamos a intentar sacarle el jugo a esta carta a través de la predicación. Es una carta que yo creo que lo más probable es que todos conocemos o conocemos algunos textos. Es una carta, si usted va a Filipenses en su Biblia, puede ver que es una carta bastante breve. Hermano, lo aliento en la semana, lea Filipenses completo todos los días. Si pone un cronómetro se va a dar cuenta que no se demora más de 10 minutos en leer esta carta. Léala todos los días, empápese de esta carta que vamos a estar estudiando. Es una carta breve, es una carta llena de gozo, una carta llena de alegría. Es una carta, podríamos decir, sencilla de entender. Una carta que refresca nuestras almas y una carta muy memorable. Usted se va a dar cuenta cuando lea Filipenses que hay muchos textos que usted sabe de memoria que están acá. Muchos textos que quizás mueven su vida, que están en Filipenses. Usted va a decir, aquí estaba este texto. Aquí estaba este otro texto. Bueno, uno de los textos más famosos en el cristianismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es Filipenses. Vaya a Filipenses 2, se va a encontrar con una porción muy conocida que habla acerca de Cristo. Y así usted puede ver, Filipenses está lleno, hermanos, de pepitas de oro. Y lo aliento sinceramente a acercarse a este libro que no ocupa más de quizás 2 páginas, 2 hojas y quizás menos en sus Biblias. Y en esta mañana nos vamos a sumergir en esta carta, y para eso solo vamos a estar estudiando y vamos a estar exponiendo el versículo 1 y el versículo 2 de esta carta a los Filipenses. Filipenses versículo 1 y versículo 2. Y probablemente en sus Biblias parta con un subtítulo ahí, o un título que dice salutación. Hoy día simplemente vamos a ver el inicio de la carta, la presentación de Pablo, el saludo de Pablo hacia la congregación, y el objetivo es doble. El objetivo es entender un poquito de qué va esto de los filipenses, y el otro objetivo es poder entender lo que significa ser un cristiano, porque aquí Pablo se presenta delante de la iglesia a través de esta carta y define bastante bien lo que lo identifica a él. ¿Quién es él como creyente? Y hoy día el reto es pensar si es que realmente eso nos está identificando a nosotros. Si es que lo que definía la vida de Pablo realmente define también nuestra vida. Vamos a leer, voy a dar lectura al versículo 1 y versículo 2 de la carta a los Filipenses. El título del sermón de hoy es Una vida definida por Cristo. Dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted dirá, bueno, yo he leído eso como en muchas cartas y quizás nunca me he detenido acá a poder entender que es palabra de Dios, inspirada por Dios y útil
para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Estos 2 textos han sido dados para eso. Y vamos a entender cómo puede cumplir ese propósito en nosotros. Como les dije, aquí Pablo está utilizando la estructura común de las cartas de la época y comienza con un saludo hacia la iglesia. Y es impresionante cómo ese saludo, un simple hola, soy el apóstol Pablo y me estoy dirigiendo a la congregación de Villa Santa Elena, solamente ese saludo, inspirado por el Espíritu Santo, nos confronta. Porque Pablo nos recuerda y nos parte recordando que él es un creyente y que ser un creyente significa ser un siervo de Jesucristo. Ser un siervo de Jesucristo. Ahí en las primeras palabras de esta carta, Pablo podría haber puesto muchos títulos que él tenía. Pablo podría haber presentado todo su currículum. Lo podría haber hecho sin ningún problema. Sin embargo, Pablo decide, uno, presentarse en conjunto con otro colaborador. Cualquiera podría decir que se decide presentarse con un subordinado. Timoteo fue un discípulo de Pablo. Se presenta junto con él y se presenta como un siervo de Jesucristo. Eso es lo que define su identidad, eso es lo que define la vida de Pablo. No lo define como dije, su currículum, su bagaje, su experiencia. ¿Sabes qué lo define? Lo define una persona. Si sabes que yo me presento y yo soy un siervo de alguien. Ese soy yo. No sé cuántos de acá se presentarían de esa manera. Aquellos que tienen jefes, que trabajan apatronados, y digan, hola, soy Matías. Yo soy el subordinado de don Marcelo, mi jefe. En todas partes ir presentándose así, aunque no conozcan a esa persona. No sé cuántos de acá alguna vez se han presentado de esa forma. Nadie. Sin embargo, Pablo lo presenta porque él se identifica con eso, con esa persona en específico. Esa persona debe ser muy importante para Pablo, para que lo primero que diga es decir, ¿sabes qué nosotros somos? Si es que algo somos siervos de Jesucristo. De hecho, más adelante Pablo habla un poquito acerca del contexto del cual viene Pablo. En el capítulo 3 de Filipenses, versículos 5 y 6, él dice lo siguiente, y él podría haber comenzado la carta así, Filipenses 3, versículos 5 y 6. Él dice que él, Pablo, fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo podría haber comenzado su carta así. Sin embargo, ahí en el capítulo 3 habla de eso para decir, ¿sabes qué? Todo esto yo lo estimo como basura. Eso, ¿sabes qué? Ya no importa tanto para mí. Ese era Pablo. Ese era el contexto en el cual venía y él prefiere, ¿sabes qué? Identificarse como un siervo de Jesucristo. Y a Timoteo, a este joven Timoteo también lo identifica como un siervo de Jesucristo. Es interesante ver que Timoteo quizás venía de un contexto un poco diferente de Pablo. Timoteo no fue un perseguidor de la iglesia. Timoteo fue, desde la niñez, dice la palabra de Dios, fue enseñado en las Escrituras. Probablemente por medio de su abuela y por su madre. Él era hijo de una judía y su padre era un griego que se cree estaba fallecido y es por eso que no se menciona mucho más. Sin embargo, fue instruido por su madre, por su abuela, en la palabra desde su niñez. Se cree que en la primera visita de Pablo a Filipos, en su segundo viaje misionero, en ese momento se convirtieron. Y luego Pablo regresa y encuentra a Timoteo y fueron años después que regresó. Y ahí lo recluta, podríamos decir, este joven que estaba creciendo en la fe. Entonces, de cierta manera podríamos decir que Timoteo, haciendo una comparación, un símil, ¿sabes qué? Conocía del Señor desde pequeñito, como estos pequeñitos que andan corriendo aquí en la congregación a veces. ¿Sabes qué? Este Timoteo creció en un contexto en donde se conocía acerca de Dios, se conocía acerca de las Escrituras. Ese era el contexto de Timoteo. Y ya sea que fuera Timoteo, ya sea que fuera Pablo, ya sea que hubieran muchas cosas de las cuales arrepentirse y que Pablo podía ver su vida y probablemente quizás llegar a tener pesadillas pensando en las cosas que llegó a hacer. O Timoteo, que podríamos decir, ¿sabes qué? Tenía un muy buen testimonio de chiquitito. Independiente del contexto de donde venían, ambos son definidos por Jesús. Ambos son definidos por Jesús. No importa qué tan malos fueron o qué tan buenos fueron, qué tan moralmente aprobados fueron
o sabes qué, eran un desastre antes de venir a Jesús. No importa eso, lo que importa es que ahora su identidad, ambos están definidos por ser siervos de Jesús. Y eso es lo más importante. Pablo y Timoteo como siervos de Cristo. Y eso es tan importante en la mente de Pablo que él quiere dejar impreso en la mente de los filipenses que puedan entender eso. Que sabes qué, ellos están definidos por Cristo y por lo que Él hizo. Y ahora como cristianos tienen que vivir como representantes de Cristo. Tienen que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Eso les proclama, eso les predica Pablo a esta iglesia. Él quiere que toda la vida de estos filipenses esté centrada y esté definida por una persona, por Cristo. Y si usted revisa la carta y la lee, se va a dar cuenta que Cristo aparece una y otra y otra y otra vez. En el capítulo 1, versículo 21, Pablo incluso llega a decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta persona definía tanto la vida de Pablo que le decía, ¿sabes qué? Si yo vivo, ya voy a vivir para Cristo y voy a quedarme aquí para ser de bendición para ustedes. Y si muero, va a ser una ganancia. ¿Por qué? Porque voy a partir con Cristo. Mi vida y mi muerte están definidas por una persona. Y de hecho, un poquito más abajo en el versículo 23, Pablo dice, y de hecho yo deseo partir. ¿Sabes qué? Lo que sería mejor para mí es partir y estar con esta persona. En el capítulo 2, como dije, les alienta a tener el mismo sentir que hubo un Cristo. Más adelante, él presenta una absoluta confianza en Cristo. El capítulo 3, versículo 7, Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, ¿sabes qué? Lo más importante, lo más valioso, el mayor tesoro que puedo tener en mi vida es a Cristo y ser receptor de su amor. Todo lo demás yo lo voy a estimar como basura. Él es el mayor tesoro. Y teniéndolo a Él, ¿sabes qué? Lo tengo todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta carta está empapadísima de la persona de Cristo. Pablo se identifica con esta persona y no puede dejar de pensar en Él y hablar de Él. Tanto así que otro tema importante en esta carta, en esta pequeña carta, es que Cristo sea proclamado. Usted se va a dar cuenta que Pablo ama tanto a Cristo y está definido tanto por Cristo que lo único que desea en su vida es que Cristo sea conocido. Que Cristo sea conocido. De hecho, en el capítulo 1, versículo 12, ahí mismo donde estamos, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma. Escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas, las conocía cartas carcelarias, desde la prisión. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Mi vida está tan centrada y tan definida por Cristo que yo en la cárcel no la estoy pasando bien, pero estando encarcelado, eso produjo que el Evangelio progresara. Así que eso es genial. Dice, a mí lo que más me importa es Cristo, mi vida está sentada en Cristo y que Cristo sea dado a conocer y que su Evangelio progrese. Y por eso en el versículo 12 da gracias por estar encarcelado, porque eso produjo que el Evangelio avanzara. Y de la misma manera, más adelante, invita a los filipenses a comportarse de manera digna del Evangelio. Pablo después, más adelante, destaca la labor de Timoteo, de Epafrodito, y los destaca porque él dice literalmente que ellos han trabajado en el progreso del Evangelio. Nuevamente, Pablo está tan identificado con Cristo que lo que es valioso en las otras personas es el trabajo y el servicio que ellos están haciendo por Cristo y para Cristo. El progreso del Evangelio, Pablo lo tiene impregnadísimo. Por sus venas corre que Cristo sea dado a conocer. La carta a los filipenses es muy conocida porque habla acerca también de un tema que a menudo se menciona. No sé si alguien me pudiera ayudar. Gozo.
Gozo. A menudo se habla de la carta de Filipenses y dice, es la carta del gozo. Y está muy bien. Aquí en Filipenses se va a encontrar que Pablo una y otra vez habla acerca de alegría, de regocijarse, de gozo. Pero a mí me gustaría añadir algo a eso. Ese gozo tiene un apellido en esta carta. Y él dice gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo está centrada y definida por Cristo. Y él cuando habla de gozo no puede dejar de relacionar ese gozo con Cristo, con su Salvador. Y es por eso que él se goza ¿de qué? De que no está encarcelado, de que no tiene sufrimiento, de que la oposición cesó, de que el imperio romano va a caer. No. Él se goza que Cristo sea proclamado. Versículo 18, capítulo 1. Mira lo que le trae alegría, gozo, felicidad al corazón de este hombre que se identifica con Cristo. Dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es interesante pensar que en el corazón de este cristiano que ama a Cristo, ¿sabes qué? Lo que lo hace feliz, lo que hace levantarse por la mañana con gozo, con una actitud alegre, es que Cristo está siendo proclamado. Lo llena de felicidad, lo llena de alegría, lo llena de motivación en una prisión, en Roma. ¿Sabes qué? Ese es mi gozo, esa es mi alegría, que Cristo sea proclamado, que la fe de los demás avance. Me gozo por servir a Cristo, me gozo por tener el mismo amor que tuvo Cristo. Todo eso está incorporado en esta carta. Pablo de cierta manera está diciendo, ¿sabes qué? Todo es en, por y para Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere recordar a estos filipenses. ¿Sabes qué? Nosotros somos siervos de Jesucristo y la existencia de esta comunidad, ¿sabes qué? Depende solamente de Él. Si no, no estaríamos acá. Toda nuestra vida y nuestra muerte, ¿sabes qué? Es de Él y para Él. Y Él se identifica de esa forma, como un siervo. Como un siervo. Ahora, cuando pensamos en un siervo, esta palabra tiene una doble connotación. En el contexto del Antiguo Testamento se habla mucho acerca de los siervos de Dios, de los siervos de Jehová. Y lo más probable es que estos filipenses tuvieran una traducción al griego del Antiguo Testamento. Y la palabra para siervos es doulos. En el Antiguo Testamento, la traducción al griego que ocupa esto se refiere a siervos como doulos, y se menciona que Abraham era un siervo de Dios, que Moisés fue un siervo de Dios, que Josué, que David, que Isaías fueron siervos de Jehová. Eso cuenta el Antiguo Testamento. Estos siervos de Dios, bueno, tenían un privilegio, ¿cierto? Vivían en completa dependencia de Dios y servían normalmente de manera especial a Dios. Estos siervos de Dios. Era una posición honorable. Y eso nosotros decimos, amén, eso me gusta. Tenemos que ser siervos de Dios. Lamentablemente a veces, y de hecho en el contexto en que vivimos, muchas personas, no sé si con buenas o malas intenciones, han tomado este título y lo han manipulado de mala manera. ¿Sabes qué? Viene el siervo de Dios. Cuidado, Él es un siervo de Dios. Ahora, interesante es que las Escrituras no solamente nos presentan a Pablo, a Timoteo como siervos de Dios, sino que, y vamos a verlo más adelante, que se nos llama a todos siervos de Dios. Porque no solamente, y está bien decir que no solamente, ¿sabes qué? Rendimos un servicio y tenemos una relación muy especial con Dios, que no todas las personas tienen. Es un privilegio ser un siervo de Dios. Pero en el contexto greco-romano, ser un siervo, ser un doulos, era ser un esclavo. Era ser un esclavo. En la sociedad romana, ser un siervo era ser un esclavo. Se dice que en esa época 1/3 de la población romana pertenecía como a ese estrato social. Estaba en esclavitud. Y también se dice que otro tercio antiguamente estuvo en esclavitud y ya no lo estaba. Entonces, probablemente todas las personas que vivían en esa época conocían a algún esclavo. Era algo que se sabía. Se sabía muy bien qué era y lo que significaba ser un esclavo. Era una persona que tenía un amo y que no se pertenecía a sí misma, sino que se le pertenecía a otro. Eso era ser un esclavo. No era ser una persona libre, sino que era ser una persona que se pertenece a otra.
El significado fuerte. Quizás nuestra traducción no le hace justicia. Cuando vemos acá dice, ¿sabes qué? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¡Oh, qué bonito! ¿Sabes qué? Está diciendo Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. El apóstol Pablo se está presentando de esa manera. Como un esclavo de Jesucristo se presenta a la iglesia y le escribe como a alguien que le pertenece a Jesús y que le quiere servir a Él. Nosotros cantamos muchas veces canciones y hablamos acerca de ser siervos de Dios. No se pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y si cambiamos la letra de la canción y nos unimos en alabanza y decimos, ¿sabes qué? Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un esclavo, Señor. Hazme un esclavo para tu gloria. Eso es lo que estamos cantando. Eso es lo que significa ser un siervo de Jesucristo. Eso es lo que significa ser un creyente. Que Él es nuestro Señor y nosotros le pertenecemos a Él. Que Él ha comprado nuestras vidas a precio de sangre y somos de su propiedad. Y como siervos, ¿sabes qué? Renunciamos a servir a cualquier otro señor, porque nadie puede servir a dos señores. No, eso dice la palabra de Dios. Somos sus siervos y le vamos a servir solamente a Él y nos vamos a entregar de manera completa, de manera plena a este Señor, porque le pertenecemos, porque todo le pertenece a Él. Somos sus esclavos. No sé si alguna vez ustedes han conocido a alguien que ha estado privado de libertad, que han tenido alguna relación personal con alguien que ha estado privado de libertad. Es interesante que una persona que pierde su libertad, actualmente yendo a la cárcel, estoy refiriendo a eso, cuando una persona pierde su libertad y uno conoce a esa persona, antes de haber perdido su libertad, esa persona tenía metas, tenía planes, quizás incluso planificó su semana. La próxima semana voy a hacer esto. ¿Sabes qué? En el verano voy a ir de vacaciones acá. ¿Sabes qué? No sé, voy a terminar mi carrera y no sé, voy a hacer esto. Sin embargo, cuando una persona pierde la libertad, de esa manera en específico, su vida da un vuelco, y esa persona ya no puede hacer todo lo que quiera. Eso significa perder su libertad. Ya no puede hacer todo lo que quiera. Sus hábitos cambian, sus compañías cambian, incluso su alimentación cambian. Ahora está bajo autoridad. Y toda su vida tiene que regirse a ciertas normas, ¿cierto? Él ya no tiene libertad. Y es increíble cómo la palabra de Dios habla acerca de nosotros como personas que no teníamos libertad, como personas que estábamos esclavizadas al pecado. Eso es lo que seguíamos. Nos regíamos bajo sus normas, le servíamos a Él. Él era nuestro Señor. No podíamos hacer otra cosa. Pensábamos eso, sentíamos eso, vivíamos eso, sirviendo a nuestra carne, sirviendo al pecado, esclavos del pecado. Y el pecado, como un señor, es un pésimo amo. No teníamos libertad, estábamos esclavizados al pecado. ¿Y sabes cómo pagaba este amo? Con condenación, con vergüenza, con culpa, con miedo. Y viene Cristo. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Yo traigo verdadera libertad. Y mira lo que dice Romanos 6:22, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Sabes qué? Ahora tienes libertad. Ya no estás esclavizado a regirte por esas normas. No, ahora tienes libertad. Y ese versículo no termina ahí. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay una paradoja ahí. Cualquiera podría decir que hay una contradicción. ¿Cómo es eso? Hemos sido libertados del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Eso es lo que afirma la palabra de Dios acerca de la identidad del creyente. Ahí está refiriéndose a todos. Todos hemos sido hechos siervos de Dios y hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora hemos tenido la libertad para libremente, ¿sabes qué? Servir a este Señor. De hecho, la salvación consiste en eso. En hacer una declaración correcta en relación a quién es Jesús, en relación a cuál es su identidad. Dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que hay que confesar. Es confesar que, ¿sabes qué? Toda mi vida he estado sirviendo a otro Señor. Toda mi vida he estado sirviendo a algo que no vale la pena. He estado rebeldía en contra de quién es realmente el Señor. Pero Él ha abierto mis ojos. Y ahora confieso que, ¿sabes qué?
Él es el Señor y yo soy un esclavo de Él. Él dio su vida por mí. Él me ha comprado para que yo pueda servirle, para que pueda dedicar toda mi mente, mi corazón, mi voluntad a Él. Él me ha comprado y me ha dado una nueva identidad. Y libremente, ¿sabes qué? Yo estoy esclavizado a Él. Y mi mente, mi corazón y toda mi vida puede servirle a Él de manera libre, de manera gozosa, porque Él es un buen Señor. Porque Él es el mejor Señor que hay. Porque Él paga bien. Porque Él es el dueño de todo. ¿Y sabes lo que nos ha dado? Se ha dado a sí mismo. Y eso es lo más valioso que podemos tener. ¿Cómo no servir a este Señor? Vale la pena servir a este Señor. Vale la pena ser un esclavo de Cristo. Que toda nuestra vida esté centrada y definida por Él. Pablo comienza con estas palabras, y son palabras tan pequeñitas en nuestra Biblia y que contienen tanto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La identidad de Pablo es ser un esclavo. Los creyentes somos esclavos de Cristo. Y él se dirige, Pablo, a otros creyentes. Se dirige a la congregación que está en Filipos. Y ahí viene otro, quizás como adjetivo, otra connotación que le da a los creyentes. Dice, bueno, nosotros, esclavos de Cristo, nos estamos dirigiendo a quienes, versículo 1 aún, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí hay otra cosa que tenemos que entender acerca de nuestra propia identidad. No solamente somos esclavos de Cristo, sino que somos santos. Somos santos. Y eso se repite, hermanos, una y otra vez en las Escrituras. Somos santos. Y ser santo, y la manera en que lo trata la palabra de Dios, normalmente se habla en dos sentidos, ¿cierto? Por un lado, somos santos porque, ¿sabes qué? Cristo ha entregado su vida y nos ha representado delante del Padre para ser reconciliados con Él. Y si es que has creído en Cristo como Señor y Salvador, ¿sabes qué? Ahora cuando Dios te mira a ti, no te ve a ti, te ve a Cristo. Y esa es la única forma de tener una relación con Dios. Porque si te viera a ti, y viera tu pecado, y viera tu rebeldía, y viera tus pensamientos y tu corazón, ¿sabes qué? Delante de este Dios, no sé lo que sucedería. Pero en Cristo Jesús podemos confiar que Él nos representa. Y hoy cuando Dios nos ve como santos por medio de Cristo, porque Él vivió la vida que no podíamos vivir. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y Él nos reconcilia con Dios y Él nos ve santos. Santos en Cristo Jesús. Pero ser santo en Cristo Jesús también tiene una dimensión quizás como horizontal o terrenal. Ser santos en Cristo Jesús igualmente significa ser apartados. Es ser consagrados por Él y para Él. Es que hoy nosotros en nuestra vida, a pesar de que Dios nos ve como santos en Cristo, hoy nosotros estamos en un proceso de santificación. De que nuestra vida en la práctica se acomode, se amolde, armonice completamente con algo que ya somos delante de Dios, santos. Y es por eso que la palabra de Dios tiene esos mandamientos del estilo como, sed santos porque yo soy santo. Estamos en un proceso de santificación y cada día nuestra vida en la práctica debiera verse más así, como una vida completa consagrada a Él, apartada para Él. Una vida santa, como personas que le pertenecen y que se identifican con Él en todas las esferas de su vida. Pablo le escribe a estos santos para que estos santos entiendan que, ¿sabes qué? Todos ustedes deben estar consagrados a Él. Dentro de la iglesia de Filipos habían algunos problemas. Habían unas hermanas, ¿verdad?, que estaban ahí generando alguna problemática. Habían desuniones, había oposición de algunas personas a su alrededor. De hecho, a un grupo en específico en esta carta Pablo le llama perros, un término fuerte. Habían problemáticas, habían desafíos. Pablo quiere que estos filipenses vivan de acuerdo a lo que son. Y ellos son santos, personas completamente consagradas a Él, toda su vida. No sé si se dan cuenta ahí que dice, todos los creyentes están en esta posición, santos en Cristo Jesús. Incluye todo tu ser, todo nuestro ser.
Nosotros no somos santificados por Dios para consagrar un domingo en la mañana a Él. No somos consagrados a Dios para santificar un pequeño tiempo en la mañana o en la tarde cada día para un devocional diario. No somos consagrados a Dios simplemente para, antes de comer los alimentos, orar. Él nos ha comprado completos para que toda nuestra vida, ¿sabes qué? Sea eso. Muestre que somos su pueblo santo, completamente consagrado a Él. Hay una canción antigua, en una parte dice, baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. No es que me cante la canción, sino que esa frase en específico es muy reveladora. ¿Y sabes qué? Tendemos a pensar, pareciera que Dios aquí está y que somos su pueblo santo. Pero mañana, cuando nos tengamos que levantar temprano, tomar el vehículo, la locomoción colectiva e ir a trabajar, ¿sabes qué? Pareciera que ya no sucede nada. Pareciera que no hay nada tan espectacular. Pareciera que la adoración al Señor se detuvo. Y no es lo que dice la palabra de Dios. Él dice que, ¿sabes qué? Nuestra identidad 24/7 es ser santos, consagrados, apartados para Dios. Y debemos, ¿sabes qué? Es bajar a Dios de las nubes en cierto sentido y mostrarlo. Mostrar a diario, ¿sabes qué? Soy parte del pueblo santo de Dios. Y este es mi Dios. Él es santo y es por eso que yo quiero mostrarle a Él. A los santos en Cristo Jesús. Pablo exhorta a los filipenses en este sentido. No solamente aquí en este saludo, algunos podrían decir, hermano Matías, ¿sabes que está viendo demasiado ahí en esa pequeña frase? Pablo después dice, ¿sabes qué? En el versículo 10, vivan vidas sinceras e irreprensibles. Capítulo 2, versículo 15 dice, vidas sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Capítulo 3, versículo 19, Pablo lo cita a no pensar en lo terrenal. Sabes que toda tu mente debe estar consagrada a Dios. No pienses en lo terrenal. Y el capítulo 4, versículo 8 y 9, tiene un texto bien conocido que nos alienta a que toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos estén consagrados a Él. Recuerda, somos su pueblo santo, somos santos, esa es nuestra identidad. Y el capítulo 4, versículo 8 y 9 los alienta a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna. Si hay algo digno ahí, ¿sabes qué? En eso piensa. Toda nuestra mente consagrada a Él, toda nuestra vida consagrada a Él. Hermanos, este llamado es para todos. Me encanta que Pablo haya incluido esa partícula. Normalmente se dice, y si usted, y voy a ser repetitiva acá, hermano, lea esta carta. Léala. Se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite, además de las otras que he mencionado, es la palabra todos. Todos. No es aquí como coincidencia que Pablo lo haya añadido en la salutación. Esta palabra se repite una y otra vez. Lo más probable es por lo que les mencioné, por quizás algún tipo de desunión interna en la iglesia. En el capítulo 4 está esa situación entre esas hermanas. Pero el énfasis está en que sabes que todos deben identificarse con Cristo y servir para hacer progresar el evangelio de Cristo con gozo en sus corazones. Si pudiéramos armar una frase que resumiera como todos los temas que hay en la carta, sería algo así. ¿Sabes qué? Todos ustedes le pertenecen a Cristo y hagan progresar el evangelio con gozo en sus corazones. Ese es el mensaje de esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Mi misión, una de las misiones que teníamos acá en este sermón es poder contextualizar la carta. Así que aquí menciona a quién está dirigido, a Filipos, ¿cierto? A los filipenses, a la iglesia que está en Filipos. Y probablemente, hermanos, si es que usted ha leído Filipenses, se ha dado cuenta o ya lo sabe, que Filipos era una colonia romana. Se podría decir que quizás después de Roma era la ciudad de las ciudades más romanas que habían. Se dice que la arquitectura, el estilo en que fue construida la misma ciudad, ¿sabes qué? El diseño era muy similar a Roma. En la época estaba inspirada en Roma. En Filipos vivía una gran población de ex soldados romanos, de soldados retirados romanos.
Y si es que tú nacías en Filipos, podías ser considerado con la ciudadanía romana. Eras un ciudadano romano, si es que eras un filipenses. Y por eso mismo, en esta ciudad, que fue la primera ciudad en Europa a la cual Pablo predicó el Evangelio, movido por el Espíritu Santo que le impidió seguir en Asia y lo movió a ahí la provincia de Macedonia y predicó en Filipos y sucedió esto maravilloso. Como esta ciudad era tan romana, los romanos tenían una devoción histórica por el emperador. A lo largo de la historia del Imperio Romano se ve en diferente, quizás como magnitud, esta devoción al emperador. Pero algunos de los títulos que se utilizaron para el emperador fue Señor y Salvador. Al emperador se le llamó en algún momento Señor y Salvador. Y Pablo en esta carta los alienta a identificarse con otro Señor, con otro Salvador. Pablo aquí alienta a los filipenses a considerar seriamente que su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual estaba la iglesia, era un contexto bastante nacionalista. Eran romanos. Y Pablo los alienta a eso, a identificarse con este Señor, a tener lealtad a quien realmente debemos ser leales, a inclinar nuestras rodillas a quien realmente es el Señor, ante el cual un día toda rodilla se va a doblar. Filipenses capítulo 2. A Jesús, a Jesucristo. Este pueblo santo de Dios está siendo llamado a eso. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto tampoco es, esto es intencional en la carta, que haya mencionado al liderazgo de la iglesia. Es bastante intencional. Menciona a los obispos. Los obispos, literalmente esa palabra significa a los sobreveedores, a los supervisores, a los cuidadores de la iglesia. En Hechos capítulo 20, 28 vemos que estos obispos son los ancianos de la iglesia. Son los pastores de la iglesia. Aquellos que deben cuidar el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los puso. Entonces, en este saludo incluye a los pastores y a los diáconos, otro oficio o rol o función en específica que había en la iglesia. Podríamos mencionar hartas cosas acerca de esta mención. Una cosa pequeñita es darse cuenta que menciona ancianos y diáconos. Si usted hace un estudio a lo largo de las cartas o en Hechos, no va a encontrar una mención a un líder en específico dentro de la iglesia que llevara la batuta solo, podríamos decir. Incluso el mismo Pablo se presentó con Timoteo como un colaborador. El Señor quería que su iglesia estuviera liderada por un grupo de hombres, por ancianos, por obispos, por diáconos. Y ahora, la identidad de estos obispos y diáconos está definida igualmente por Cristo Jesús. En la traducción Reina Valera dice, con los obispos y diáconos. La Biblia de las Américas dice, incluyendo a los obispos y diáconos. La Nueva Versión Internacional dice, junto con los obispos y diáconos. El sentido por detrás aquí es que, ¿sabes qué? Lo que está escribiendo Pablo es para todos. Nadie queda fuera. Y los obispos y los diáconos están, ¿sabes qué? Hombro con hombro sirviendo. Están como al lado. Esa es la idea por detrás de ese con los obispos y diáconos. ¿Sabes qué? Al ladito de los obispos y los diáconos. Juntos. No fuera del cuerpo. No, como parte del cuerpo. Todos juntos, ¿sabes qué? Vamos a escuchar lo que el Señor quiere decir. Vamos a gozarnos por el progreso del Evangelio. Vamos a servir a este Señor y Salvador que es Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo Pablo en esta carta. Todos le pertenecemos a Él. Todos en un sentido tenemos funciones como sagradas, consagradas a Él. ¿Sabes que el pastor Matías está predicando y está adorando a Dios? ¿Sabes que aquel hermano que no sé, es carpintero? ¿Sabes que tiene la misión? La sublime misión de poder adorar a Dios allí, en la manera en que está trabajando la madera, en la manera en que está glorificando a Dios allí,
en la manera en que está adorando a Dios en medio de una generación malvada, decía ahí, maligna. Tiene la elevada misión de ser luz en medio de las tinieblas. Estás a cargo de eso. Ese es nuestro llamado. Todos, hombro con hombro sirviendo al Señor, hombro con hombro trabajando por el progreso del Evangelio. Recuerda, somos su pueblo santo y debemos mostrar al mundo, anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión, hermanos, todos juntos. Pablo, en esta salutación, deja en claro que los creyentes son siervos de Jesucristo, santos en Cristo Jesús, y termina este saludo en el versículo 2 diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los creyentes somos personas que necesitan y reconocen que necesitan de la gracia y la paz de parte de nuestro Dios. Gracia y paz a vosotros. No sé si le pasó al estudiar o al escuchar este saludo, pero es impresionante, hermanos, como un saludo, es una salutación, como un saludo puede tener forma de cruz, como un saludo puede mostrar a Cristo de esta manera. Bueno, es un saludo inspirado por el Espíritu Santo, pero nos deja de impresionar cuánta verdad contiene. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio, escribía acerca del Evangelio de Cristo, cantaba acerca del Evangelio de Cristo. En su primera visita a Filipos, de hecho, estuvo en la cárcel. Fue allí donde se puso a cantar. Cantaba acerca del Evangelio de Cristo y saludaba en base al Evangelio de Cristo. ¿Sabes que él desayunaba, almorzaba y tomaba once? En el Evangelio de Cristo. Y por eso él dice, ya sea que coman y beban, ¿sabes qué? Tienes que glorificar a Dios con eso. Eso era una vida centrada y definida por este Señor, por este Salvador. Toda su vida centrada y definida en Cristo. Y de hecho, hermanos, para eso nos tiene aquí el Señor. Para vivir ese tipo de vida. Para vivir una vida que le glorifica a Él y que le muestra a Él. Para eso estamos acá. Eso es lo que hacemos. Pablo termina este saludo con este gracia y paz. Esto lo hemos escuchado harto. Gracia y paz. Gracia y paz. Esto es como un compuesto de los saludos típicos de la época. Él comienza diciendo gracia. Gracia. Ese era el saludo tradicional griego de la época. Normalmente cuando se decían, era una modificación ¿sí? de esta palabra gracia. Normalmente no querían decir gracias, sino que lo que querían decir eran como alégrense. Alégrense, se saludaban de esa manera. Y era como lo que hoy día nosotros diríamos como, saludos a todos. Ya, está listo. Saludos a todos. Ellos decían gracias, alégrense. Ese era el saludo tradicional griego, sin embargo, él lo transforma. No es exactamente igual. Lo que para los griegos era alégrense, para Pablo fue gracia. Gracia. Y la gracia, hermanos, tiene un significado completamente diferente. Él les dice gracia y añade algo más a este saludo típico. Él lo transforma y dice gracia y paz. Paz. Y paz era el saludo típico judío. Shalom. Shalom. Eso es lo que está trayendo aquí Pablo. Esa es la configuración de este saludo. Gracia y paz. Paz en ese sentido. En el pensamiento judío, este shalom era más que, ¿sabes qué? Tener simplemente tranquilidad, ¿sabes qué? Tenemos paz o ausencia de guerra. Era más que eso. La paz en el pensamiento judío tenía más que ver con la plenitud, con el bienestar. De hecho, muchas personas piensan que el tema principal de toda la Biblia es la paz. Cómo Dios crea el cielo y la tierra y todo, el shalom reinaba. Todo estaba en equilibrio. Había un bienestar general. Había una plenitud. Sin embargo, entra el pecado y ¿qué hace el pecado? ¿Sabes qué? Destruye esa paz. Y es por eso que tiene que venir el príncipe de paz a restaurar lo que fue roto.
¿Para qué? Para que vivamos en shalom por siempre junto a Él. Y eso es lo que les trae a la mente el apóstol Pablo. Gracia y paz. Le da un sentido profundo a su saludo. Nos recuerda la necesidad de gracia. Nos recuerda de que, ¿sabes qué? En nada somos y nada podemos hacer. Estamos perdidos sin Cristo. Necesitamos de su gracia. Necesitamos que Él tome la iniciativa y de que Él siga trabajando en nuestras vidas hoy. Necesitamos la gracia de Dios en Cristo en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando esa gracia opera en nuestra vida, cuando esa gracia nos alcanza, ¿sabes qué? Es la única forma de experimentar realmente la paz de Dios. No hay otra manera de experimentar ese shalom hoy y por la eternidad. Una paz que fluye de la gracia de Dios. Y esta paz y esta gracia que fluyen de Dios y de su Hijo Jesucristo. Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos reconocernos delante de Dios como personas que necesitan de la gracia de Dios y que van a poder encontrar su paz, su plenitud, el equilibrio solamente en Él, que es la fuente de la gracia y de la paz. El texto nos recuerda, hermanos, nos recordaba, y una vez más los aliento a rogar a nuestro Dios que nos convenza de que, ¿sabes qué? Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos esclavos de Él. Sírvele con gozo. Consagra tu vida a Él y disfruta de la gracia y de la paz que hoy puedes tener en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres rico en misericordia. Porque si fuera por nosotros, Señor, estaríamos perdidos, pero tú tomaste la iniciativa. Enviaste a tu Hijo a morir en un madero, Señor, por nosotros. Tu amor nos ha alcanzado, Señor, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva vida. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de algo que ya somos. Somos siervos tuyos, somos santos, Padre, somos receptores de tu gracia y vamos a disfrutar de tu paz por siempre a tu lado. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de esas realidades. Ayúdanos, Señor, a identificarnos realmente con Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder confiar. Aumenta nuestra fe en estas verdades, Señor, y que nuestra identidad, en nuestro centro, Señor, gire todo en torno, Señor, a este Señor y Salvador que hemos encontrado en Cristo Jesús. Te pedimos esto y agradecemos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Que el Señor los sea bendiciendo, hermanos. Y la próxima semana vamos a seguir sumergiéndonos en la carta a los Filipenses.